Cuestión social no es un concepto unívoco, sino que, como todo lo relacionado con las ciencias humanas, es un concepto polisémico, de tal manera que depende del punto de vista desde el que lo observemos para poder dar una definición u otra. Desde el punto de vista socioeconómico, cuestión social es el conjunto de problemas sociales, políticos, económicos, incluso culturales, que se desarrollan a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente causados por la desigualdad social que produce el capitalismo. Por lo tanto, en el germen está el tema de la concienciación de clase de los obreros respecto al capitalismo y a la producción que hace que los empresarios consigan unos grandes beneficios con el trabajo ajeno. Sin embargo, desde el punto de vista historiográfico, es precisamente la visión crítica que se hace del capitalismo por parte de diferentes escuelas de pensamiento, también a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XX. Sin embargo, también se ha hablado de cuestión social referido a la visión que tiene la Iglesia Católica sobre estas mismas cuestiones, de tal manera que fue fundamentalmente en el papado de León XIII a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el Papa se plantea estos mismos temas e introduce un nuevo elemento, que es la degradación para él moral y cultural que tiene la sociedad, fundamentalmente la clase obrera, propiciada por la introducción de nuevas ideologías, fundamentalmente marxistas, y también por la depravación que puede suponer por parte del capital, de los patronos, de la consecución de beneficios desmesurados de este trabajo. Esta visión de la Iglesia se plasma en dos encíclicas, fundamentalmente, la Rerum Novarum, de 1891, y de Graves Comuni, que las dos tratan de enfocar desde el punto de vista de la Iglesia tanto lo que ha producido esta situación como los remedios que se pueden dar para conseguir que se encaucen estas diferencias sociales tan enormes y además tratar problemas importantes como pueden ser el tema de la propiedad, de la función social de la propiedad, donde por primera vez se introduce ese concepto, y las medidas que se pueden tomar fundamentalmente en el tema de la seguridad del obrero en este proceso que, como digo, se inicia muy a principios del siglo XIX y se desarrolla a lo largo de todo el siglo. Obviamente tiene una importancia fundamental los movimientos obreros en todo este proceso, de tal manera que son como dos movimientos paralelos. De hecho, la cuestión social podemos decir que es un efecto de los movimientos obreros que surgen. Podemos decir que en la segunda revolución industrial, cuando se introduce la máquina en el proceso productivo. Si bien ya en el siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor, se produce una serie de fricciones, fundamentalmente en otros países de Europa, en España la repercusión fundamental se produce en la segunda revolución industrial, cuando los efectos del maquinismo se muestran más claros fundamentalmente en dos sectores, el sector textil y el sector de la metalurgia y las minas, un poquito después. Están focalizados en Cataluña el primero, en Asturias fundamentalmente el segundo, pero además en España
tiene también una connotación importante, sobre todo en Cataluña y en Andalucía, no como una repercusión directa de un movimiento en el otro, pero sí conexionado, porque en Andalucía se refleja fundamentalmente en el campo. Es un movimiento campesino, a diferencia de los otros que son más, digamos, movimientos urbanos. El problema está en que en España, a diferencia de otros países europeos, está siempre durante el siglo XIX patente el tema del derecho de propiedad y de la función que la propiedad tiene socialmente. Ahí se produce un proceso no solo diferente, sino además enormemente agudizado por la abolición de un régimen señorial que había sido secular en España y que se plantea el derecho de propiedad como tal y la transformación en propiedad liberal a partir de la Constitución de Cádiz. Antes ya estaban todos los principios en el Estatuto de Bayona, de tal manera que ese debate y todo el proceso de abolición del régimen señorial y los efectos sobre el derecho de propiedad que tienen, unidos a todo el proceso desamortizador, fundamentalmente eclesiástico, pero también civil, producen que los movimientos obreros se agudicen fundamentalmente donde el régimen señorial había sido mucho más fuerte. Esto hace que en el movimiento obrero tenga una importancia fundamental y que además repercuta en todo el avance o retroceso, en este caso, que habían tenido los sistemas de seguridad social. Hablo de seguridad social sabiendo que cuando se habla históricamente de esta institución se hace de una forma diferente. La seguridad social no aparece hasta avanzado el siglo XX, sin embargo, hasta ese momento había habido diferentes formas de aseguramiento, era como se llamaba, desde la Edad Media. Por ejemplo, una de las formas más claras eran las donaciones de tierras a la Iglesia por parte de pequeños propietarios fundamentalmente que cedían su propiedad a cambio de que cuando fueran mayores y no pudieran trabajarla, la Iglesia, fundamentalmente monasterios, se los cuidaran en su enfermedad y en su vejez y finalmente la propiedad de la tierra pasaba al monasterio. Posteriormente, ya avanzada la Edad Media, en el proceso que conocemos como la recesión del derecho común a partir del siglo XIII, del siglo XIV, este sistema empieza a decaer y hay unas formas de asociación que empiezan a difundirse enormemente. El fenómeno más conocido es el de los gremios, pero también hermandades, cofradías, que entre otros fines tienen el del aseguramiento de sus cofrades o de sus agremiados en los momentos de debilidad física, bien por accidente, bien por enfermedad, por vejez, etc. De tal manera que no solamente regulan la producción artesanal de cada producto según el gremio, de zapatero, de talabartero, de carretero, sino también ese aseguramiento en caso de vejez o de enfermedad de sus agremiados. Este sistema quiebra en el siglo XVIII porque los ilustrados, la ilustración era contraria a toda forma de asociación porque al fin y al cabo eran sistemas de intermediación entre los particulares, podemos decir, y el Estado. Eso hace que quiebre todo este sistema de solidaridad realmente entre asociados y esto coincide casi cronológicamente a finales del siglo XVIII con la desamortización eclesiástica y civil
de los ayuntamientos, de los bienes de propio, que habían en gran medida atendido a todas las personas que no estaban insertos en este sistema, de tal manera que por medio de la beneficencia, en hospitales, en hospicios, en escuelas, pues venían a suplir esas necesidades que tenían las personas del común, que no eran clases privilegiadas. A partir del siglo XIX, con el Estatuto de Bayona o con la Constitución de Cádiz, cambian los principios jurídicos, de tal manera que se pasa del principio de desigualdad ante el derecho que suponía una sociedad estamental. Hasta ahora me estoy refiriendo fundamentalmente a las clases no privilegiadas, a los trabajadores, frente al nuevo principio jurídico, que era el principio de igualdad ante el derecho. Es decir, ya no se aplica diferente derecho a cada uno de los estamentos, a la nobleza, al clero, a los simples libres, sino que se aplica la igualdad ante el derecho. Y los principios básicos van a ser el principio de igualdad de leyes, igualdad de códigos, igualdad de tribunales. Se van aboliendo todas las jurisdicciones especiales, no se abolieron todas, incluso todavía quedan algunos restos, pero es la tendencia, y además el principio de libertad. El principio de libertad aplicado a una teoría económica sería el liberalismo, y por lo tanto el que cada persona pueda libremente el atender a sus necesidades. Si la Iglesia se ha quedado sin medios para mantener hospitales o orfanatos o escuelas, los municipios a partir de 1837 y después 1855 exactamente igual, pues resulta que esos simples libres, los obreros en la nueva concesión, pues se quedan absolutamente desprotegidos. El movimiento obrero intenta encauzar los sistemas de aseguramiento mediante diferentes formas, pero fundamentalmente en este aspecto reivindican la inserción del Estado dentro de los sistemas de protección, de tal manera que solicitan leyes que protejan a los trabajadores, por ejemplo, que en caso de accidente puedan tener unos medios de vida, que en caso de muerte sus familiares también, el tema de la infancia, la protección de la infancia para que no haga trabajos demasiado duros. Todavía falta mucho tiempo para que la infancia esté protegida plenamente en este aspecto, etcétera. Tenemos que esperar hasta muy finales del siglo XIX, hasta que se cree primero la Comisión de Reformas Sociales y después, en 1903, el Instituto de Reformas Sociales, propugnado y dirigido por Gumersindo de Azcárate, para que se analicen y se vean los medios que se tienen que abordar para que esta situación pueda paliarse. Finalmente, también en el cambio del siglo, en 1900, tenemos la primera ley de accidentes laborales, que tiene la trascendencia de considerar que los gastos producidos en una empresa por accidentes de trabajo dentro de la empresa se contabilizan como un coste más de producción. Por lo tanto, se va erradicando la culpa del obrero, y se va hacia la culpa objetiva del empresario para paliar esas consecuencias de los accidentes y los efectos que pueda tener, bien de incapacidad o bien de muerte, pero como digo, tenemos que esperar al cambio de siglo, al siglo XX, para que se produzca esta primera ley de accidentes laborales.
Ya avanzado el primer tercio del siglo XX, se tiende a que los seguros, en lugar de ser, como esta ley recoge, voluntarios, que vayan siendo seguros cada vez más, digamos, obligatorios, o que se generalice el seguro dentro de la empresa. Y hasta época de la dictadura de Franco no se van dando diferentes leyes sobre este tema. Sin embargo, tengo que decir que en esta época lo que se intenta, si bien se dan leyes de este tipo, lo que se intenta es desconectar totalmente de todo el proceso de movimientos obreros y de efectos de estos movimientos en el tema que estoy hablando de la cuestión social, es desconectarlos del siglo XIX, haciéndolo ver como que son consecuciones de ese periodo, cuando realmente la lucha ya llevaba por parte de los obreros y del campesinado durante prácticamente siglo y medio.